Hola quien me vea, mi nombre es Monse y antes de comenzar como tal el video quisiera mencionar un poquito que me costó algo de trabajo poder orientarlo a algún camino en específico, así que al final abordo varios temas, algunos más generales, otros un poquito más específicos y yo espero que el resultado sea pues favorable. El nombre del video es México Hoy. México es un país mega diverso. Siempre ha sido considerado con una cultura muy bonita. Tiene mucho folclore, mucha fiesta, los mariachis son indispensables, muchos paisajes, tiene increíbles tradiciones y costumbres preciosas. Eso si hablamos de manera general, claro está. Pero, ¿cómo es México hoy? El COVID-19, coronavirus, la pandemia, como queramos llamarle, ha tenido diferentes consecuencias a nivel mundial. Cada país lo está viviendo de manera diferente. Esto se debe a factores económicos, sociales, educativos, de infraestructura, entre otros. Vamos a ver cómo es el caso en México. Este video se va a dividir en aspectos positivos y en aspectos negativos como una primera parte sobre cómo México ha estado sobrellevando esta situación. Vamos a comenzar con los aspectos negativos. En primer lugar, México es un país ignorante o desinformado. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, casi no se nos ha fomentado el hábito de la lectura y pues mucho menos un sentido crítico. Se nos ha educado para seguir a los medios o todo lo que ellos nos dicen y a veces esto no es lo peor, sino que la mayoría de las veces juzgamos algo sin conocerlo. ¿Esto cómo se ve reflejado en la situación? Pues muy fácil. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes se ha cuestionado la situación? Me refiero al coronavirus, COVID-19. ¿Quién se ha puesto a leer al respecto de? Y yo tengo una mejor pregunta. ¿Quién se ha puesto a reflexionar sobre esta situación? Claro que nos va a ser más fácil solamente escuchar las noticias a las 7 de la noche, por ejemplo. O peor tantito, no hacemos caso a las normas de higiene o de seguridad, pero solo porque creemos que el virus no existe. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿tenemos algún argumento que pues valide nuestra creencia? Otro aspecto que me gustaría a mí recalcar es que México es jodido o México es pobre. Esta situación nos está afectando de manera diferente a cada una de las personas que vivimos en el país. A las personas con una economía estable les es muy fácil decirles quédate en casa, por ejemplo, o las personas que hacen home office, que tienen esta oportunidad, pues son muy afortunadas. Sin embargo, hay personas que si no salen a trabajar no comen. Pueden ser los obreros, pueden ser los comerciantes y a ellos ¿cómo les podemos decir quédate en casa? Es imposible. México en este sentido pues está viviendo una desigualdad increíble. Otro aspecto importante es que no somos empáticos. Por todas estas cuestiones de igualdad o por todas aquellas personas que hacen fiestas o reuniones o salen a la calle por razones que no son indispensables. Se desvaloriza también el trabajo de los médicos. También somos muy indisciplinados. A lo mejor si nosotros hubiéramos seguido todas las reglas o normas de higiene, de seguridad que nos pusieron desde un principio, ahorita en este momento de la vida no estuviéramos en semáforo rojo todavía. Todo esto es resultado de nuestra desorganización. También México lo consideramos entre los aspectos negativos como corrupto. Esto no es novedad, nosotros somos corruptos desde tiempos inmemorables y bueno, esta situación no es algo que impida no serlo, ¿no? La corrupción no va a detenerse por el COVID-19. Todo esto hace que nosotros tengamos una desilusión. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos acabando con lo que tenemos. No vemos las consecuencias o si las vemos las ignoramos y aún así seguimos reproduciéndolas. En pocas palabras, se nos ha hecho difícil la vida, se nos ha hecho difícil la situación, se nos ha hecho difícil vivir de esta manera, encerrados, sin interacciones, sin distracciones. Difícil sería otro aspecto negativo de México.
Como yo lo mencionaba al principio del video, a mí se me hizo muy complicado definir un rumbo de cómo es México hoy. No me podía quedar solamente con los aspectos negativos, también tenía que hacer énfasis en los aspectos positivos. Y bueno, uno de ellos es que puede ser responsable México. Aunque parezca un poquito contradictorio con todo lo que yo he dicho, no todo está perdido en México. Hay personas que sí se quedan en casa, que sí leen, que se informan, que siempre están al pendiente de la situación, y eso es de verdad pues, muy increíble. Se agradece esta situación. Otro aspecto positivo es la congruencia. Estos mexicanos son congruentes consigo mismos y con el país. Hay algunas personas que también son positivas, que mantienen la fe, que mantienen la esperanza y tienen estas actitudes positivas respecto a la pandemia, que han aprovechado este tiempo de confinamiento para pasar más tiempo en familia, para ser más creativos, por ejemplo, para descubrir cosas nuevas que les gustaban, para retomar cosas viejas que no tuvieron tiempo de hacerlos o lo estaban postergando. Esas personas pues son positivas. También podría definir a México como guerreros, porque por ejemplo los niños que han aguantado estar en casa pese a las condiciones, o por ejemplo los maestros que a pesar de todo siguen haciendo su mejor esfuerzo para enseñar a distancia. Las personas, pues a mi perspectiva, yo las considero como guerreros. México también es un país solidario y esto se ha visto en todas las crisis que hemos pasado como país, temblores, huracanes, etcétera, ¿no? En estos momentos hay quienes se preocupan por las personas que la están pasando más mal, por ejemplo, los médicos o las personas de bajos recursos económicos. Por ejemplo, hay lugares donde tú puedes poner comida, si a ti te sobra, o puedes tener la posibilidad de compartir. Y hay personas que si la necesitan las pueden tomar. A esto me refiero con lo solidario. México es alegre, como cuestiones de los memes en redes sociales, los videos graciosos que hacen, las videollamadas o cuando la gente se une a distancia para pasar un buen rato. Una palabra que pudiera yo definir a México también es metamorfosis. Nosotros estamos aprendiendo y estamos creciendo en base a nuestros errores, en base a nuestras experiencias negativas y haciendo una transformación en nosotros. Como les decía en un principio, yo no puedo generalizar a que todos podemos ser positivos o podemos ser negativos, a tener actitudes de este tipo en esta situación. De manera general, voy a mencionar los aspectos positivos y los aspectos negativos que ya mencioné aquí, ¿vale? Aspectos negativos: ignorante o desinformado, jodido, pobre, desigualdad, no es empático, indisciplinado, desorganizado, corrupto, desilusión y difícil. Y entre los aspectos positivos tenemos México responsable, congruente, alegre, guerrero, solidario, positivo y metamorfosis. A manera de reflexión, voy a mencionar algunos aspectos importantes. Y como primera instancia, a mi parecer, cada uno de nosotros vive esta situación de manera diferente. En primer lugar, por la particularidad de nuestra personalidad, pero yo lo relaciono un poquito más con la educación que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Decía el sociólogo Durkheim que hay diferentes sistemas educativos, que la educación va a estar cambiando constantemente y pues se cambia conforme a las clases sociales, y evidentemente la educación va a ser diferente en todos los países. México pues es un país tercermundista, como nosotros lo sabemos, y qué tipo de educación podemos esperar para este tipo de países. No lo vivimos, no estamos viviendo esta situación como la está viviendo o como la vive en su momento Europa, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos sobre educación, inmediatamente lo relacionamos con algo de índole social.
si nosotros hablamos de una buena educación, tendría que ver con una educación holística, ¿no? Donde pues la participación sea por parte de la escuela, por parte de la familia y por parte de la sociedad, de la cultura, de estos medios informales. Y bueno, cada uno de estos aspectos tendrían que aportar algo para que el ser humano sea educado, o al menos esto es lo que se esperaría. Sin embargo, pues esto no funciona así. Se le da una mayor carga de responsabilidad a la escuela o al menos esto se da en la cultura de Occidente. Se le da un peso muy importante al aspecto económico en el lugar de la calidad del ser humano, donde, bueno, justamente en el aula se les enseña a los alumnos a reproducir las formas de trabajo, o se les enseña cómo en el mundo laboral nosotros tenemos que actuar disfrazado del mundo escolar, por lo que las emociones, los sentimientos, todos estos aspectos psicológicos se quedan de lado. Y bueno, al menos esto es la consecuencia, o lo que estamos viviendo ahorita es la consecuencia de una mala educación, o de educar en solamente un aspecto de lo que se debería de educar al ser humano. Sí, al menos yo creo que la educación es un factor importante por el cual nosotros estamos viviendo de tal manera esta situación. Me gustaría definirles la educación como lo define el sociólogo Durkheim. Y bueno, él dice que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social, ¿vale? Él cree que el objeto de la educación es suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que van a exigir de él tanto la sociedad política como el conjunto del medio ambiente específico en el que se esté desarrollando. Definitivamente el Estado tiene un papel importante en los objetivos de la educación en cada una de las sociedades. Cuando el individuo opta por la sociedad, asimismo está optando por sí mismo. Dice Durkheim que sin la educación, nosotros como seres humanos estaríamos en una condición animal. Yo me pregunto si ahorita tenemos educación y nos comportamos de la manera en cual nos comportamos, no puedo imaginarme ni tantito cómo nos comportaríamos si no tuviéramos, aunque sea, tantita educación. Ya como última parte me gustaría hacer un énfasis en que si nosotros queremos progresar como sociedad hay que tener una transformación moral. Lo intelectual va a ser importantísimo, pero sin un progreso moral no va a haber un progreso verdadero. Pues aquí llegó mi video. Definitivamente México hoy tiene muchas variantes. México hoy necesita educación. México hoy tiene que aprender de lo que hemos vivido. No podemos regresar a la normalidad como habíamos estado actuando antes de pues esta pandemia. Yo me despido, muchas gracias. Mi nombre es Montserrat Barrera Hurtado.